Estado Nacional. Apoyo popular al presidente y su gobierno sigue cayendo mientras la inseguridad se consolida como la principal preocupación ciudadana. Lo que tiene que ver con las tasas de homicidios, con la comisión de distintos tipos de crímenes y los cambios políticos estratégicos que se han tenido que hacer. San José de noche y de verdad a veces no hay ningún policía que pueda resguardar. Además, los partidos políticos no logran enganchar aún a pocos meses de las elecciones municipales. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. La inseguridad y la delincuencia se señalan como los principales problemas en el país. El apoyo al presidente sigue cayendo y los partidos políticos, así como la Asamblea Legislativa, son las entidades peor calificadas por los ticos. Estos son algunos de los hallazgos de la nueva edición de la encuesta de opinión pública realizada por el Centro de Investigación de Estudios Políticos, CIEP, que se publicó esta semana y que hoy analizaremos aquí en Estado Nacional. Para ello, invitamos al doctor Ronald Alfaro, coordinador de la investigación, que todos los años, en cada una de estas ediciones, nos trae la data. Bienvenido, Ronald. Hola, buenos días, Liliana, para usted y para todas las personas que nos siguen este día. Ha sido una semana bien ocupada para usted en todos los medios de comunicación. Sí, ha estado muy ajetreada, ¿no? Pero precisamente ese es el propósito de este tipo de material, que pueda ser conocido por toda la comunidad nacional, digamos, de manera lo más ampliamente posible. Así es. Y para comentar y analizar los resultados, invitamos también al abogado, politólogo y doctor en sociología política, Constantino Urcullo. Buenos días, don Constantino, qué gusto tenerlo por acá nuevamente en Estado Nacional. Muchas gracias, doña Liliana, por su invitación. Aquí estamos. Mucho de qué conversar. Y además complementamos el panel con Alex Cibaja, analista político, exdiputado, dueño también de una empresa de análisis legislativo también. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, muy honrado participar en este panel. Bueno, vamos de una vez en materia. Tal vez, Ronald, si comenzamos contándole de forma muy breve, muy concreta a los costarricenses la metodología de la encuesta, cuándo fue y a cuántas personas fue que consultó. Sí, la encuesta es una muestra telefónica, celular, es una encuesta representativa de todo el país. Hicimos 1000 entrevistas y las fechas fueron entre el 6 y el 11 de septiembre anterior. Claro, telefónica, ¿verdad? Telefónica, sí, teléfono celular, ya tenemos. Bueno, en el 2017 fue que empezamos a hacer encuestas a celulares, después de explorar, experimentar un poco para ver cómo salían, pero ya tenemos varios años en este proceso. Incluso algo interesante, en esta edición reportamos la distribución de la población por provincias, pero usando los datos del censo del 2022 para comparar. Y son muy similares la encuesta y la población nacional en términos de esa distribución territorial, lo cual da una gran certeza sobre resultados, ¿verdad? Claro, y la solidez de esta encuesta es que, como usted bien lo dice, desde hace años viene periódicamente haciendo las mediciones y analiza varios campos, ¿verdad? Tal vez si nos lo recuerda. Sí, tenemos temas, por ejemplo, situación del país, la percepción sobre el gobierno, sobre las autoridades, instituciones. Y pues en algunas coyunturas particulares, temas de mayor relevancia que surjan, algunos escándalos, conflictos, digamos, disputas políticas, pues incorporamos esa visión también, la visión de la ciudadanía sobre estos temas está también incorporada. Bueno, vamos a ir recorriendo algunos de esos hallazgos que esta semana pues generaron los titulares de casi todos los medios en el país. Y vamos a empezar por uno que llamó la atención mucho y que se ha comentado muchísimo, y es el apoyo al presidente de la República, que mantiene una tendencia a la baja. Ahí lo tenemos. Ronald, ¿qué encontraron ustedes? Sí, bueno, lo primero es, digamos, es innegable que el presidente todavía conserva un nivel de aprobación alto, que está por encima de valores anteriores, mandatarios en momentos similares a este, pero al mismo tiempo lleva un comportamiento de pérdida de respaldo, pérdida de apoyo continuo y bueno, una de las vulnerabilidades que esto plantea es el hecho de que cuando un mandatario empieza en un nivel alto, conservar ese nivel es muy difícil, aumentarlo es todavía más difícil, porque la tónica, el comportamiento usual es que empiece a perder respaldo, ¿verdad?, con el tiempo. Algunos, esa pérdida es mucho más pronunciada y más rápida.
En el caso del presidente Chávez, está siendo un proceso un poco más lento, pero que puede extenderse, podría extenderse más allá en el tiempo. Entonces, bueno, veremos las mediciones más recientes para tener claro ese panorama. Don Constantino, ¿qué nos dice esa cifra que estábamos viendo, esa tendencia a la baja en el apoyo al presidente? Bueno, yo coincido en que es un proceso que es gradual, es una erosión continua pero lenta la que ha experimentado el apoyo al presidente. Es realmente un poco excepcional cuando usted lo compara con otros gobiernos. Por ejemplo, el gobierno pasado de Carlos Alvarado, lo que tuvo fue una subida únicamente en marzo del 2020 cuando ingresó el virus a Costa Rica, pero a partir de ahí se derrumbó sistemáticamente y se mantuvo abajo. Aquí bueno, todos los presidentes empiezan bien y tienen su luna de miel. En este caso de Carlos Alvarado fue diferente, pero don Rodrigo Chávez empieza muy alto, se ha ido manteniendo y está por encima del 50%. Más o menos lo que tenemos es que la mitad de la población lo apoya y la otra mitad no lo está apoyando. Esa es la realidad. Don Alex, si vemos de la primera medición en agosto del año pasado, es una reducción al momento de 22 puntos o 6 puntos menos que la última de abril de este año. Sí, a propósito de que ya este tipo de instrumentos de investigación muy relevantes para que la ciudadanía y los tomadores de decisiones tengan insumos para generar políticas públicas inclusive de largo alcance, que tiene ya más de 10 años, los números de esta administración llaman mucho la atención. Nadie los ha tenido en la última década, ni nadie ha iniciado con la aprobación de la ciudadanía como el señor presidente Chávez Robles. Ahora, ya está volviendo a números, ya está en números de un presidente con una muy buena opinión. Y aquí ahora la pregunta que se va a hacer su equipo de comunicación y sus más cercanos colaboradores es cómo detener esa caída sostenida que ha mantenido especialmente en el último año. Ya pareciera que va a tener que tomar medidas. ¿Por qué? Porque ya es una tendencia, no es que hay una V o que ha habido una W, no, es que tampoco es extraño. Un descenso suave, me parece que dijo Ronald. Sí, y el ejercicio, más bien, unas cosas que hay que reconocer el señor presidente es que ha ido conservando un buen respaldo, ¿verdad? ¿Qué tanto va a durar? Bueno, hay ejemplos, lo que pasa es que no son de la última década. Nosotros tuvimos un presidente con números muy similares a don Rodrigo Chávez, que fue el señor Abel Pacheco, que hubo un momento en que más bien dejó de ir perdiendo lentamente apoyo, sino que cayó fuertemente en un momento. Bueno, eso es, digamos, la incógnita. Y estoy seguro que el señor presidente de la República y su equipo de más cercanos colaboradores igual van a analizar esta investigación y no dudo que van a haber ajustes en el plano de la comunicación para que este descenso no sea más pronunciado. Para tratar de frenarlo. Ronald, la percepción de la ciudadanía sobre la gestión que hace el gobierno en su conjunto. ¿Qué pasó ahí? Lo vemos en pantalla el gráfico. Sí, este es otro de los temas que por lo general estamos incluyendo también en el estudio. De hecho, incluso tiene una serie más larga, porque antes, digamos, se pensaba que con evaluar solo la gestión del gobierno era suficiente, hasta que dijimos, no, pero además hay que evaluar la gestión del presidente, o sea, por separado, ¿no? Y aquí también hay un comportamiento a la baja, ¿verdad? El presidente perdió 22 puntos con respecto a agosto del año anterior, el gobierno perdió 18 puntos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de números más o menos bastante similares unos de otros, ¿verdad? Y además el comportamiento de las opiniones negativas prácticamente casi se triplica desde agosto del 22, que andaba en el 9%, ahora está en 24%. Entonces, bueno, digamos, estas son señales e indicios muy claros de que hay un desgaste, ¿verdad? Que ese desgaste viene y es parte de un proceso acumulado que
hace que esta reducción sea más lenta en el tiempo en función de que inicia en números muy altos, ¿verdad? Entonces, ir bajando, eso es como cuando el avión va descendiendo al aeropuerto, pero el descenso no es en picada, ¿verdad? Claro. Sino que es lentamente. Esta es un poco la dinámica que estamos observando acá. Claro, don Constantino, eso sí, el gabinete o el gobierno es percibido, digamos, menos que la imagen del presidente. Sí, pero la distancia es poca, ¿verdad? Es poca, sí. Es 53 a 56 o 57%. Es decir, a mí la pregunta siempre, nunca he descartado que sea útil hacerla, la distinción entre presidente y gobierno, pero yo creo que en este gobierno particularmente y con este presidente, es muy difícil hacer una distinción muy clara entre gabinete y presidente porque está todo el gobierno marcado por la personalización en torno a la figura presidencial. Es decir, usted no ve ahí en ese gobierno algunas figuras destacadas específicamente. La figura destacada no está en el gobierno, está en la Asamblea Legislativa. ¿Ah? Antes los que destacaban, por ejemplo, en un gobierno de don Óscar Arias era don Rodrigo Arias o en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, don Rolando Laclé. Pero el presidente absorbe, es como un hueco negro galáctico que absorbe al gobierno. Claro. Don Alex, ¿a qué atribuye usted que haya venido bajando, por lo menos en estos últimos meses, ese descenso en la popularidad? Bueno, se toman decisiones. Y al tomar decisiones uno se confronta con algunos sectores. Y eso va generando que entonces ya algunos, cuando se toman decisiones, por ejemplo, en materia de empleo público, cuando se toman decisiones en materia fiscal, hay personas que sienten que ya el gobierno no les es tan cercano, ya no favorecen, digamos, la propuesta que originalmente pudieron haber adoptado para apoyarlo. Y coincido, además, totalmente con que el estilo de gobierno del señor presidente impide que haya otra figura. Claro. Y estos datos más bien confirman que donde esté el señor presidente de la República ahí, 3, 4 puntos para abajo, para arriba va a estar la gestión del gobierno. ¿Y usted cree que eso es bueno o malo? Es un estilo además que ha sido disruptivo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos con un poco más de tradición no estaban acostumbrados a que un señor presidente de la República un miércoles lo señalara por el nombre y fuera parte del debate político legislativo. Eso era más propio del Ministerio de la Presidencia. Y aquí ha habido un cambio total de la forma de relacionarse el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo e incluso con el Poder Judicial. Claro. El señor presidente da un paso al frente y dice, no, perdón, aquí no hay ministro. No importa el tema, lo asume él. Y tiene una figura política que tampoco estamos acostumbrados a que participe en el escenario político. Una jefa de fracción que asume casi todas las tareas propias de quienes acompañan al señor presidente en la Casa Presidencial. De un ministro de la Presidencia. Esa es la perspectiva de don Alex. Pero ¿a qué otros factores se puede atribuir la caída en la popularidad del mandatario y el gobierno? La politóloga Eugenia Aguirre también nos dio su opinión. Por supuesto, los asuntos de coyuntura y las preocupaciones que la ciudadanía puede tener afectan, pero creo que también se trata de un agotamiento de la narrativa de las campañas electorales. Es decir, ya la búsqueda de un enemigo, el señalar un enemigo al que asignar culpas respecto a una situación puntual, ya es un discurso que al cerca de cumplir 2 años de gobierno se agota también y requiere una transformación hacia lo que son acciones, definiciones de política pública y que las personas valoren o perciban una acción más puntual del gobierno. Don Constantino, ¿a usted qué le parece? ¿Cuáles podrían ser las razones de este descenso? Mire, el presidente ha adoptado lo que se llama la estrategia del conflicto, del antagonismo más que todo. Entonces ha sido un hombre que en su acción política ha antagonizado a los otros poderes del Estado, ha antagonizado a la prensa, ha antagonizado a los partidos políticos. Entonces, eso tiene 2 dimensiones. Un amigo publicista me decía a mí una vez, mire,
Cuando usted le acerca mucho a la cámara, ¿qué ocurre? Que bueno, lo humanizan, lo hacen cálido, pero también se le ven más los defectos. Claro, maximiza. Entonces, y es un presidente que se enoja, ¿ah? Se enoja en cámaras. Y entonces, a mí, mi amigo publicista hace muchos años me decía, mira, cuando vos te acercan la cámara, ¿qué es lo que ocurre? Que se te ven los granitos, las cicatrices, el pelito que no te resuraste bien. Entonces, a don Rodrigo lo que le ha pasado es que esa estrategia del conflicto, la estrategia del antagonismo fue útil en la campaña electoral, pero no puede ser útil para siempre, porque en la medida en que se le acerque más la Cámara, salen sus virtudes, que las tiene, pero salen también sus defectos. Y por eso esta erosión continuada y que no es en picada, como lo decía claramente Ronald, los aviones aterrizan lentamente, pero el estar tan presente, sobreexpuesto, tiene ese efecto negativo. Claro. Las reacciones en la Asamblea Legislativa sobre esta caída en la popularidad del presidente nos hicieron esperar. Esto dijeron algunos legisladores. Con respecto a la encuesta del Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica, nuestra valoración tiene que ver con que se ha estabilizado en los rangos de valoración que hace el costarricense a nivel del gobierno y del señor presidente. A nivel del gobierno, un 53% es la valoración, la cual consideramos muy buena, y del señor presidente y la gestión tiene que ver con un 57%. Eso es positivo para estas alturas de un gobierno de Rodrigo Chávez Robles. Esta encuesta refleja un nivel de desaprobación de los costarricenses muy importante, es un 7% que viene en bajada y no es solamente en esta encuesta. Si lo vemos sistemáticamente en los últimos meses ha venido bajando la popularidad del presidente, la aceptación de los costarricenses sobre la labor que está realizando el presidente y el gobierno en términos generales. Ante la baja que ha tenido el presidente, dentro de las características del por qué la gente está cambiando de percepción, una de esas características es su personalidad. De hecho, que las características que más dicen las personas, ¿por qué usted cree cambió su percepción de una imagen positiva a negativa? Él dice que su personalidad, y bueno, eso nos refleja mucho que tal vez esas formas del señor presidente ya le están costando, ¿verdad? El desgaste en este caso particular tiene mucho que ver con lo que en la misma encuesta habla de la preocupación de las personas por el tema de la inseguridad ciudadana, cosa que se ha agravado conforme han pasado los meses de esta gestión y que se ve pues realmente poca acción de parte de las autoridades. Creo que ese tema es importante, aunque también el costo de la vida sigue siendo muy alto. Me parece que es predecible. El presidente sigue de caída, ha sido la constante en las últimas encuestas de que la popularidad del señor presidente venga bajando y eso lo considero que es por la falta de cumplimiento de las promesas, la esperanza que se le creó a todos los costarricenses de todo lo que el señor presidente en campaña prometió y que a la fecha no ha podido cumplir. Bien, y es que otro de los temas a los que la encuesta del CIEP les lleva el pulso es, Ronald, al estado del país, como la percepción que tienen las personas del país. Y tal vez vamos a ver este primer gráfico que tiene que ver cómo percibe la gente, si tiene confianza o no en el gobierno para resolver los problemas. Sí, bueno, ahora que tanto Alex como Constantino también mencionaron el tema del estilo de gobierno, y la fuerte personalización que hay, digamos, a propósito de esta amplia exposición y vitrina, digamos, pública. Ya cuando las personas entran a valorar y hacer como una especie de examen, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿qué nota le puedo dar? ¿Cómo lo califico? Pues entonces uno de los aspectos ahí centrales y medulares es el tema de la confianza. ¿Cuánto confían que puedan resolver esos problemas? Y acá el panorama no es tan favorable como sí lo es como todavía lo sigue siendo el tema del apoyo a la gestión. Porque acá las personas, un 60, un poco más de 60% de la gente dice tener muy baja confianza, ¿verdad? O ninguna o poca confianza en que el gobierno pueda resolver estos problemas. Y ese es un escenario
desfavorable en términos de poder atender, digamos, conducir los asuntos con este fuerte personalismo que ya muestra un desgaste, y por otro lado, con la ciudadanía, digamos, demandando respuestas a sus necesidades y temas más sensibles. Claro, es que por un lado no tienen confianza en que pueda resolver los principales problemas, y por otro está cómo están viendo los ciudadanos la situación del país. Ahí vemos, con respecto a la percepción general sobre el rumbo que lleva Costa Rica, vemos que se mantiene un sentimiento un poco más positivo. Ronald, lo vemos ahí en el gráfico. Sí, todavía es el tema del rumbo. Anda, digamos, más o menos un poquito más del 40% de la gente lo califica como bueno o muy bueno. Que dicho sea de paso, este número era más alto antes, ¿verdad? En otras mediciones ese número era mayor, pero digamos de alguna forma ha permeado también algún grado de insatisfacción con esta materia, ha permeado acá, y ya digamos un tercio de la gente opina que el rumbo es malo o muy malo, ¿verdad? Claro, y eso nos lleva a ¿cuáles son los problemas que consideran los ciudadanos que son los que más les afectan? Al igual que en la última medición de abril, en el nuevo reporte de la encuesta del CIEP, la inseguridad y la delincuencia se posicionan definitivamente como el principal problema, don Constantino. Evidentemente uno ve todas las noticias, pero vemos, estos son los 4 principales problemas que identifican los costarricenses. Sí, yo creo que la inseguridad y la delincuencia lo tenemos todos claros. Es decir, los homicidios, la cobertura mediática que se ha hecho de este fenómeno han sido muy importantes, pero yo tiendo a sumar desempleo y costo de la vida y situación económica, sumarlos porque son la misma órbita de la vida económica del país. Y si usted lo suma, tiene 25%, o sea, que serían ambos juntos, serían casi cercanos al tema de la inseguridad y la delincuencia. Y nada más quería, con relación a corrupción, que sigue siendo alto, quería añadir esto. Mire, el problema que tiene el gobierno, un gobierno que es el presidente y un presidente que es el gobierno, es que don Rodrigo llega haciendo antipolítica. Y bueno, eso da resultado porque la gente desde hace rato tiene su insatisfacción con la política. Pero de pronto don Rodrigo se encuentra en que ya es político. Es decir, y entonces ya no lo están juzgando como el antipolítico, sino que lo están juzgando como el político en el cual se transformó gracias al triunfo electoral, ¿verdad? Entonces creo que hay que tener en cuenta esos factores también. Claro, y también tenemos en los otros que fueron identificados como los principales problemas del país. En cuarto lugar, don Alex, mala gestión del gobierno, seguido por pobreza y desigualdad, drogas y narcotráfico y otros. Sí, pues estos últimos cuadros, estos últimos 4 láminas que vimos son espectaculares para el propio gobierno. O sea, aquí le están diciendo, mira, la gente no ve mal el estilo de comunicación del señor presidente, pero no va a ser suficiente para sostener todos los 4 años su gobierno. ¿Qué es lo que sigue en la otra lámina? Bueno, no se percibe que el señor presidente con ese estilo pueda resolver los problemas cotidianos o más apremiantes de la ciudadanía. Entonces ahí hay que trabajar. Y quiero decir que este estudio en materia de seguridad, y aquí voy a reconocer la cultura, la sapiencia de la ciudadanía costarricense. Si bien es cierto, seguridad sigue siendo el tema que más preocupa, se redujo. En abril era un poquito más del 30% y ahora es el 27%. ¿Y por qué se reduce? Porque en materia de seguridad ha habido intentos de concertación para atender el problema. La Asamblea ha actuado aprobando leyes que el Poder Judicial le ha pedido. La Asamblea Legislativa ha dotado más recursos a los cuerpos de seguridad. El gobierno ha tenido que ceder el protagonismo para que haya concertación en función de dar solución a los problemas de seguridad. Todavía hay que seguir con ese esfuerzo. Tiene que haber más acuerdos políticos para que se puedan traducir en resultados que
cambien la percepción. Además, es importantísimo. Vamos a volver a tener como principal fuente de recursos para la sociedad costarricense el turismo. Seguridad y turismo son temas que hay que llevar de la mano. Hay que trabajar más en seguridad. Tenemos una comisión permanente de seguridad y narcotráfico en la Asamblea Legislativa. Tenemos un amplio foro de seguridad en el Colegio de Abogados donde convergen muchísimas organizaciones. Tenemos un ministro que tiene que cuidar la forma de comunicar. Acaba de cometer un error por sorpresivamente tomar una decisión sin explicarla, sin ser experto en la materia, ha generado un ruido que no ayuda a disminuir esta sensación de que la inseguridad aumenta. En el choque con los oficiales de la Policía de Control de Drogas, en donde la forma en que los desmintió ha generado ahí también un conflicto. Y es que, aunque es cierto que es un poquito menos la preocupación, pero sigue siendo la inseguridad el principal problema. Vamos a ver este cuadro que es cuando se les preguntó ¿cuál fue la pregunta que le hicieron, Ronald? Sí, esta es una pregunta en la que le pedimos a las personas que nos indiquen si considera que la situación de la seguridad ha mejorado, empeorado o si se mantiene igual con respecto a los últimos 12 meses, ¿verdad? Que son ya, directamente relacionados con la gestión de la administración Chávez. Y aquí, pues bueno, el resultado es muy categórico, en el sentido de decir que, bueno, el 70% de la gente opina que la seguridad ha empeorado. O sea, que no estamos haciendo las cosas bien, no solo que no las estamos haciendo bien, sino que además estamos haciéndolo peor. Y este es un tema muy sensible para una sociedad como la nuestra. Claro, y es que el resultado de la encuesta coincide con lo que los costarricenses sienten, lo que algunos costarricenses sienten, conforme se disparan los niveles históricos de cifras de homicidios y otros delitos. En mi caso personal, he vuelto de mi casa a las 10 de la noche y he pasado por toda la avenida Segunda y no he visto ningún policía. Eso obviamente es demasiado peligroso porque nosotros como estudiantes andamos con dispositivos que nos complementan la educación, como computadoras, celulares, que son indispensables para que podamos cumplir con nuestras funciones. Y obviamente la seguridad se ha visto como un poco como rezagada porque en multitud de ocasiones he logrado atravesar como todo San José de noche y de verdad a veces no hay ningún policía que pueda resguardarme. Es preocupante lo que está sucediendo actualmente en el país. Uno prácticamente tiene que andar con las manos dentro de la bolsa porque sufre de un asalto o de una confusión, no se ve vigilancia de parte de la policía, etcétera. Tanta inseguridad, la gente trata de salir a las calles y volver nuevamente a sus casas por temor. Cuesta salir de la casa, al menos a mí. Yo no salgo sola, porque hay mucha inseguridad por eso, o sea, por tanto robo, tanto ladrón, tantos homicidios, ¿verdad? Que se ven ahora, o sea, las noticias siempre las pasan, a veces uno hasta le da miedo ver las noticias por tanta cosa que pasa día a día, ¿verdad? Está terrible esto, ¿verdad? Uno anda viendo por todo lado a ver si viene alguien así como medio sospechoso, porque es mucho problema aquí, ¿verdad? En todo lado, no solo en San José ni en Cartago, donde yo vivo, en Tres Ríos, en todo lado hay mucha inseguridad. Policías, seguridad, vea usted, ¿dónde hay? No hay. En mi pueblo tampoco, usted pasa días y no ve a nadie, no ve seguridad por ningún lado. La inseguridad del país está cada día más peor. Vemos que hay muchos homicidios, mucha delincuencia, ¿verdad? Ya no hay seguridad. Cada día más está más inseguro el país. Y no, para mí no hay seguridad tanto como en policías. Sin duda la seguridad duele, pero hay otros temas que también identifica la población que siente que se ha empeorado. Ese es el caso, Ronald, de educación, que ustedes también consultaron cómo sentían la situación en los últimos 12 meses. Sí, y aquí la señal también no es positiva. Esta es una sociedad que siempre ha contemplado dentro de su contrato social del que todos formamos parte, ha contemplado la educación como un baluarte para ese progreso, para mejores condiciones de vida. Y hay un porcentaje también considerable de las personas que indican que la educación, la situación de la educación ha empeorado. 46% dice que la situación está peor
que hace 12 meses. Y si nosotros nos ponemos a ver el pasado, pues la lección es que podemos estar comprometiendo el futuro con un resultado de esta naturaleza, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos pone otra vez en función de decir qué tipo de acciones necesitamos ahí, qué tipo de correctivos y cómo podemos hacer mejor las cosas. Sí llama la atención, ya para terminar, que en el campo de la salud, a pesar de las listas de espera y el freno que se ha puesto a la construcción de infraestructura sanitaria, como el caso del Hospital de Cartago, Ronald, la percepción es positiva. Sí, y bueno, quizás esto está más relacionado con una coyuntura o con la coyuntura, digamos, reciente, en el sentido de, bueno, hay un levantamiento de las restricciones, que ya, digamos, la sociedad... restricciones sanitarias. Restricciones sanitarias asociadas más con el tema de pandemia, aunque vea lo que son las cosas. Bueno, ahora estamos frente a una crisis hospitalaria en términos de infecciones respiratorias, algunas de ellas relacionadas con el COVID. Entonces, bueno, aquí hay un panorama que, si bien es cierto, es distinto al de educación y seguridad, pero también es un tema muy relevante para las personas en su vida cotidiana. Bien, vamos a nuestra primera pausa y al regresar, ¿cómo se ve el panorama de cara a las próximas elecciones municipales? Ya volvemos. Educar a través del teatro. Con esta consigna, la Oficina del Consumidor Financiero visitará escuelas y colegios, donde presentarán obras de teatro que tendrán la misión de hacer reír, reflexionar y también transmitir mensajes sobre educación financiera. El objetivo es promover la toma de decisiones financieras responsables a corto, mediano y largo plazo en las personas menores de edad, mediante el abordaje lúdico de conceptos básicos de educación financiera. En la primera fase del proyecto, llevarán las obras de teatro al menos a 20 centros educativos dentro del gran área metropolitana. Para ello, 12 presentaciones serán en escuela y 8 en colegios. Este es un esfuerzo que busca no solo promover el ahorro y el uso más efectivo de la deuda, sino también en materia como seguros, pensiones y otros. La obra, muy importante, me pareció que abarca temas como el ahorro, temas de realización de sueños, de las estafas, que es tan importante y que ahorita nosotras en el día a día del currículo no lo vemos. Entonces sí me parece que fue bastante divertido. Desde primer grado, kinder, sexto, les encantó interactuar. Entonces muy bonito y les agradezco mucho por el espacio. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones y recomendaciones. Recuerde que ahora también usted puede hacerlo a través del WhatsApp 64241777. Coméntenos sobre el programa en el que estamos, pero también sugiéranos temas para siguientes ediciones. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos analizando la última encuesta del CIEP, que se publicó la semana que recién terminó. Estábamos viendo anteriormente cuáles eran las percepciones sobre el gobierno, sobre el presidente y sobre el estado del país. Pero también, Ronald, ustedes preguntan y consultan a las personas sobre el panorama político, sobre todo que estamos de cara a las elecciones municipales. Sí, bueno, la convocatoria de elecciones municipales será muy pronto, ¿verdad? Ya esta sociedad va a entrar a esa dinámica. Que dicho sea de paso, es una elección que tiene características muy diferentes a una elección nacional, ¿verdad? Es una elección muy descentralizada, que es muy diferente en los lugares. Los niveles de participación son muy distintos a lo que ocurre en una elección presidencial o legislativa. Hay diferencias muy marcadas en los territorios y además hay muchos más competidores, muchos partidos políticos que algunos de ellos ya tienen digamos, una presencia importante en los cantones. Por ejemplo, hay partidos cantonales que dominan alcaldías, ¿verdad? Y han tenido ese control durante varios años. Bueno, las grandes interrogantes es cómo llegan los partidos políticos, cómo van a llegar los partidos políticos a estas nuevas elecciones. Y que también representan un desafío para el tribunal. ¿Y ustedes encuentran que hay una gran desafección con los partidos políticos? Sí, digamos, durante este siglo la ciudadanía costarricense se caracteriza por no tener una simpatía partidaria, no sentirse identificado con los partidos,
de la manera en la que sí lo hacía en el pasado, ¿verdad? Hoy día la mayoría de la gente dice, no tengo simpatía, no simpatizo con este partido. En el pasado, más bien los casos extraños, los casos raros eran quienes decían no tener partido, ¿verdad? Pero en este momento, esa situación es muy distinta. Además de que, por otra parte, los partidos se han debilitado mucho, digamos, como organizaciones, como estructuras, esos vínculos que tenían con las comunidades, con sus bases, hoy día están muy debilitados. ¿Y ustedes consultaron sobre recordación de partidos? ¿Cómo salió eso? Sí, digamos, bueno, por un lado le preguntamos a la gente si simpatiza con un partido, ¿verdad? El 80% de la gente no lo hace, es decir, la mayoría de la gente que nos está observando no tiene partido y este no es el momento en el que se identifica con agrupación. Y quienes sí lo tienen, que son los menos, se distribuyen esas simpatías y hacen que todos los partidos parezcan figuritas de colección, digamos, muy pequeño ese apoyo, muy bajo el respaldo. Y además, para muchas personas es muy difícil recordar, por ejemplo, algo que pareciera simple, que es cuál es el partido político del presidente. Nosotros le preguntamos a la gente ¿verdad? ¿Usted cuál es ese partido político? Bueno, el 80% de la gente dice, no sé, o no responde la pregunta. No lo asocia con... No lo asocia. O sea, es decir, la marca del partido político del presidente no está claramente posicionada. Eso es, sin duda, un enorme desafío en términos de cómo ir a estas elecciones y también de alguna forma es una consecuencia de este fuerte personalismo que Constantino ahora denominaba, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el presidente y el gobierno? La misma cosa, pero cuando la gente quiere asociarlo con un partido político, le cuesta montones. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el elector, don Constantino? Mire, en los partidos políticos, yo siempre recuerdo una frase del expresidente Daniel Oduber que decía que nos hemos hecho la imagen de que nosotros teníamos partidos políticos fuertes y muy robustos y muy institucionalizados. Eso no ha sido tan cierto. Don Daniel Oduber tenía una frase extraordinaria que decía, los partidos políticos en Costa Rica son un poco más que maquinarias electorales y mucho menos que partidos políticos. La institucionalización de los partidos en Costa Rica siempre ha sido débil, pero de unos años para acá se han derrumbado, implosionó el sistema de partidos. Y implosionó porque los escándalos de corrupción, se agotaron los elementos de identificación que surgían de la guerra civil del 48, donde había mariachis versus figueristas, pero bueno, de ahí se murió el doctor y se murió don Pepe, ¿verdad? Óscar Arias un poco renovó la identificación política con su lucha por la paz. Rafael Ángel se metió en la creación del PUSC, que eso le dio unos años de aliento más al PUSC, pero llega el momento en que todo eso es insuficiente. Y entonces Liberación Nacional se vacía y la unidad también se vacía. Surge el PAC que quiere llenar el vacío con la consigna de la ética y la moral de don Otón Solís, y eso dura 2 periodos, 2 periodos presidenciales, pero desaparece en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque la gente no cree en la política, Liliana. ¿Y por qué no cree en la política? Porque se han decepcionado, han sido desilusionados por los partidos políticos, y entonces ahí está el 80% de la gente que dice que no tiene afiliación política. E inclusive para estas elecciones municipales lo que hay que tener en cuenta es de que yo pienso que al final toda política es local. Y cada proceso de esos en los 84 cantones tiene una dinámica propia. Alex, que ha estado pateando la bola como yo la pateé en algún momento en los escenarios partidarios, lo sabemos bien. Hay líderes, en Liberación se hablaba del sindicato, líderes provinciales. El PUSC se ha transformado en una confederación de feudos provinciales. Entonces, eso disgrega al partido a nivel nacional y lo que le da es un carácter específico a cada elección municipal. Y eso lo puede aglutinar, por lo menos con respecto al partido de gobierno, lo puede aglutinar la personalidad de don Rodrigo
Chávez Robles, cuando la gente no sabe ni siquiera cuál es el partido de don Rodrigo. Es decir, van a poder vender eso, lo veremos en encuestas de ustedes de noviembre, van a poder vender que uno de esos partidos es el partido de Chávez Robles, o la gente va a tener una confusión tremenda y se va a despistar. Sobre todo cuando cada uno de esos partidos reclama ser el representante de esas ideas. Y es que esa desafección de los ciudadanos con los partidos políticos que se mantiene en la encuesta de septiembre, ¿qué implicaciones podría tener de cara a la próxima elección municipal? Esto nos dijo también la politóloga Eugenia Aguirre. Es que la elección municipal es muy diferente a la elección nacional. No es una elección, son 84 elecciones. Y en consecuencia, cada territorio tiene una situación de competencia electoral y un ordenamiento de la lógica de partidos políticos distinta y sobre la que no podemos hacer generalizaciones. Entonces, cada cantón se vuelve una competencia en sí misma y las estrategias que los partidos políticos nacionales tengan que seguir para ganar la confianza de la gente tienen que especificarse a cada territorio. Esas dificultades, por ejemplo, no la tienen los partidos políticos cantonales o los partidos políticos con más tradición en el territorio. Y sobre el desapego que los ticos sienten por los partidos políticos, ¿qué dicen los diputados que representan a algunas de esas agrupaciones? Veamos. Los costarricenses vienen buscando una opción. La opción que ha estado ahí permanente ha sido Liberación Nacional. Sin embargo, los costarricenses buscan una nueva opción y ya llevamos 3 campañas de estar buscando una respuesta a esa nueva opción y no se encuentra. La población se enfoca más en el candidato, y háblese de elecciones nacionales o municipales, se enfoca más en el candidato y se inclina más a votar por una persona que por partidos políticos. Evidentemente, las situaciones de corrupción que se han dado en gobiernos pasados, donde pues casos escandalosos y grandes como el Cementazo, como Cochinilla, como Diamante, donde partidos políticos o gente de partidos políticos se ha visto vinculada, pues evidentemente eso resta credibilidad a los partidos, lamentablemente. Aquellos partidos con mayor estructura tradicional en el proceso municipal siguen acentuándose, digamos, dentro de la opinión pública, a pesar de que el estudio pues no nos dice detalladamente por partido, ¿verdad?, cómo están esos datos, pero sí dejan evidencia otra cosa. Hay una mayor cercanía con la figura del presidente que con los partidos políticos. Son elecciones que se ganan con estructura, con liderazgos cantonales, y me parece que ahí van a seguir los partidos tradicionales teniendo esas alcaldías como Unidad Social Cristiana y el Liberación Nacional. Nos parece pues en un ámbito positivo, pero sobre todo un llamado a que la mayor cantidad de gente ejerza el derecho del voto. Don Alex, en forma muy concreta, ¿qué ve venir usted para las elecciones municipales? Bueno, aprovecho para hacer un reconocimiento aquí a don Constantino y también a don Ronald, porque desde el primer estudio del CIEP y don Constantino, desde bastante tiempo, ha anunciado que es evidente la crisis de los partidos políticos. Y en esta crisis no le está yendo bien a nadie. Así como digo que el señor presidente es un buen comunicador, los simpatizantes del señor presidente, aún con la popularidad del presidente, no han podido construir un partido político. A nadie le está yendo bien. No sabemos hacer política partidaria. Tenemos que volver al prekinder, a ver cómo es que uno puede conectar desde un partido político con la ciudadanía. Y ese es el mismo reto que tienen todas las 84 fórmulas, porque no van a depender en gran medida de cuál es la bandera que van a llevar el primer domingo de febrero del 2024. Vamos a tener, si se inscriben todos, aproximadamente en los 84 cantones, no en todos, pero digamos a nivel nacional, vamos a poder, si todos se inscriben, vamos a poder tener casi 160 opciones, 160 partidos tienen posibilidad de inscribir candidatos. Estamos a días, el 4 de octubre inicia el proceso de elecciones municipales para elegir. Y todos los 160 partidos a nivel local, provincial y nacional no llegamos
a superar, acercarnos al 25% de afiliación de simpatía. Es decir, vamos a un proceso en donde puede hablarse de estructuras y pueden significar una pequeña ventaja, pero lo cierto es que el electorado va a estar expectante a ver cuál es la propuesta. Y las propuestas no son muy distintas a las que nos dice este estudio. Hay que hablar de educación, hay que hablar de seguridad, hay que hablar de costo de vida, hay que hablar de infraestructura, hay que hablar de salud, y va a depender de esas propuestas en situaciones muy distintas. En las elecciones nacionales concurre más de un 70% del electorado, y las del 16 y la del 20 han dado como por un 35%. Sí. Así es. Ronald, en forma muy concreta, antes de pasar a un tema que se nos había quedado, ¿por qué esta desafección de los electores con los partidos no es bueno para la democracia? No, porque necesitamos, en una coyuntura en la que tenemos que resolver desafíos grandes e importantes y retos significativos, tenemos que hacerlo a través de los mecanismos y los canales de la representación política. Y esa representación política es materializada o se hace realidad a partir de agrupaciones robustas, fortalecidas, autónomas, independientes, que sean capaces de conducir los temas o de plantearle a la sociedad, digamos, temas y propuestas para atender esa necesidad. Y es que el abstencionismo en las municipales es mucho más alto. Es mucho más alto, sí, aunque eso sí hay que decirlo de esta manera, aunque hay diferencias muy importantes. Hay cantones que votan incluso en unas elecciones municipales al mismo nivel que lo hacen en una elección nacional, pero también hay otros que votan muy por debajo. O sea, el caso más llamativo es el de la Municipalidad de San José o el Cantón de San José, que su porcentaje de participación es de los más bajos del país, siendo la alcaldía o la municipalidad más grande o con más presupuesto del país. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación, don Constantino? También muy brevemente. Mire, antes de muy seguir brevemente yo pienso que yo concuerdo con Ronald en cuanto al fortalecimiento de los partidos, pero también tenemos que entender una cosa como sociedad, y que lo está entendiendo los estados democráticos como tales. ¿Qué es lo que sucede? Que ya la única vía de participación política no son las elecciones. Es una de las vías de participación política, pero la sociedad civil, los movimientos sociales a lo largo de todo el mundo, la gente tiende a inmiscuirse en la política del Estado en época no electoral. Le pongo un ejemplo: los chalecos amarillos en Francia, las grandes manifestaciones en Francia por el tema de las pensiones. Ya la gente hace política fuera del marco partidario, y los partidos tienen que entender que eso es posible y que tienen que relacionarse con esos movimientos sociales fuera del marco estrictamente partidario y tratar de incorporar esas fuerzas que son legítimas y democráticas, las de protesta y las de participación y movimiento social, en el marco de su actividad política cotidiana representativa. Se nos quedaba otro tema que analizó la encuesta del CIEP y en donde sí no parece haber muchos cambios, es en cuanto a la percepción o la valoración que tienen los ticos sobre la labor de las instituciones públicas. Pues se mantiene, Ronald, muy similar que en mediciones pasadas. Estos son los tres mejor calificados: la UCR, el OIJ y el Tribunal Supremo de Elecciones, y ninguno llega a 9. No, sí, no, pero están en sus niveles promedio, ¿verdad? O sea, no se apartan mucho de estos niveles. Señal de que, bueno, en estas circunstancias todavía hay, en algunos casos, una fuerte creencia sobre la institucionalidad y la ciudadanía les da un respaldo ahí. Al tiempo que también, de alguna forma, castiga a aquellas que considera menos, digamos, con menor rendimiento o desempeño. Ya vamos a ver las que castiga, pero ¿qué le dice a usted, don Constantino, que sea la UCR, el OIJ y el Tribunal Supremo de Elecciones las que están mejor calificadas? Bueno, la UCR, en la medida en que su nivel científico, ciclotrón, la NAME, toda una serie de entidades científicas, el Instituto de Matemática Teórica y Aplicada, que contribuye a la investigación científica, el Instituto Clodomiro Pecado, tiene respetabilidad científica. El OIJ, ¿qué? Que es una policía profesional, bien formada. Tienen un director ahora que enfrenta el tema de la delincuencia, no solo a partir del garrote, sino que dice, tenemos que hacer reformas sociales para
que nosotros enfrentemos las causas de la delincuencia. Yo lo oí y decía, bueno, hace unos años lo hubieran echado del puesto porque todo era garrote y bala, ¿verdad? Y el problema de la inseguridad tiene raíces sociales que hay que enfrentarla. Y después, el otro tema, perdóneme que nos salimos de pantalla en eso, era el Tribunal Supremo de Elecciones. Honestos, imparciales y neutros desde hace mucho rato. Y la gente respeta eso porque no los ve buscando interesillos chiquiticos. Se mantiene esa percepción positiva. Y en la lista de aprecio de los ciudadanos por nuestras instituciones están medianamente valoradas, apenas con una calificación de 6, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación Pública y la Policía. Y en el sótano de las que son peor calificados, como decía Ronald anteriormente, vemos a estas 3. El Ministerio de Obras Públicas, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Don Alex, en el sótano la Asamblea y los partidos. Así es, y mucho es porque cuando vemos los que están bien en la tabla, es porque la ciudadanía está conforme, la labor que se les encomienda la hacen bien. Así es como creo yo que la ciudadanía valora las instituciones. La Universidad de Costa Rica, pueden haber algunas polémicas sobre la Universidad de Costa Rica, pero nadie duda que es la mejor universidad del país y que es la mejor universidad de la región y de parte del Caribe. Entonces, hay mucho por mejorar, hay mucho, pero cumple su papel. En cambio, la Asamblea Legislativa, que está asociada a los partidos políticos, es imposible de dividir partidos políticos aquí y Asamblea Legislativa aquí. No. Ahí hay representados 6 partidos políticos del multipartidismo parlamentario. Y aquí, para usar lo que nos acaba de expresar don Constantino, antes, cuando los partidos políticos tenían más membresía, tenían más propuesta, incidían más fuertemente en las políticas, en el Estado de la Nación, convocaban a las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales acompañaban las propuestas de los partidos políticos. Hoy, los partidos políticos están esperando que las organizaciones sociales se manifiesten, y cuando una de esas manifestaciones es cercana al ideario del partido político, van a la cola. Sí, ya no le dirigen, ya no dirigen la dinámica de incidir en la política pública. Y eso es parte de ese mismo desgaste. Entonces, vamos a la conclusión, no están cumpliendo con su papel. Así es. Algunos y diario tienen. Así es. Creo que hemos hecho un recorrido por casi todos los temas que tenía la encuesta. Se nos acaba el tiempo, así que voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto, van a escuchar la campanita, así que cuando suena el 60 segundos cierran, nos den una reflexión final. Voy a comenzar con Ronald Alfaro, coordinador de la investigación. Bueno, creo que estos resultados de este estudio de opinión de alguna forma retratan y revelan un poco el tipo de sociedad que tenemos, el tipo de sistema político, cuál es la percepción de la gente sobre la gestión del gobierno, que dicho sea de paso, no todo necesariamente es negativa, conserva un respaldo importante, pero al mismo tiempo la apuesta por un estilo personalista de alguna forma es sin duda un flanco de vulnerabilidad y un riesgo cuando lo que de alguna forma el sistema implica es pues, la participación y el involucramiento con otros actores y sectores. Pues digamos que estos resultados de alguna forma permiten comprender cómo ha variado la opinión de las personas y en qué medida esa opinión está asociada con condiciones de vida que han desmejorado o que de alguna forma están bajo amenaza. Muchas gracias, Ronald. Continúo con don Alex Ibaja desde la perspectiva del analista. Si algo bueno tiene este estudio y los 10 años de estudios del CIEP es que la sociedad sigue siendo demócrata, sigue creyendo en la democracia como en el sistema democrático costarricense. Y bueno, vienen elecciones, aquí hay un diagnóstico de los problemas, tenemos mucho que mejorar en el nivel del sistema de partidos políticos,
Pero tenemos que ir a elegir como demócratas las autoridades del gobierno local. Son gobierno, no es un funcionario, no es ningún mando medio. No, la realidad de su entorno más cercano se elige en febrero 2024. Y aquí hay un muy buen diagnóstico y hay muy buenos estudios, el estado de la educación, en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay data de cada cantón, involucrémonos, porque si algo tenemos que conservar, que es una muy buena noticia de 10 años de informe del CIEP, es que seguimos creyendo que la democracia es el mejor camino. Muchas gracias, don Alex. Concluyo con el doctor Constantino Urcullo. Yo empiezo con una frase que yo cito a menudo, y es de un verso de Pablo Neruda, que dice: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y es que esta es una sociedad que se ha transformado profundamente en los últimos años. Y no empiezo en el 48, donde éramos labriegos sencillos. A partir de los años 60 y 70, este país ha sido crecientemente urbano, se ha diferenciado socialmente en muchos sectores, tanto a nivel de la producción y de la clase trabajadora, como a nivel de los sectores dirigentes. Y entonces, todos los esquemas de dirección de la sociedad, de planteamientos de la sociedad, se han modificado, pero de fondo. Y lo viejo, como diría un filósofo italiano, Gramsci, decía que lo viejo se extingue, pero todavía no surge lo nuevo. Estamos tratando de construir otras estructuras y no lo logramos todavía. Sin duda tienen una enorme tarea los partidos políticos, sobre todo frente a esta prueba más cercana que tenemos, que es la próxima elección municipal. Quiero agradecerles muchísimo a nuestros invitados del día de hoy, al CIEP por brindarnos esta información periódicamente que nos permite llevar el pulso político, y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día!